Bienvenidos a un nuevo episodio más de Presente Bolivia. Nos encontramos grabando en el Café El Parlamento, a quien agradecemos por brindarnos el espacio para poder grabar el podcast. También quiero aprovechar aquellos que visiten el Café del Parlamento, tienen un descuento del 10% utilizando el código de Presente Bolivia. Es de esta manera que queremos iniciar un nuevo episodio hablando un poco de la coyuntura política, la coyuntura social, y para esto estamos con un analista político, un politólogo, que me gustaría, por favor, que se presente. Bienvenido. Muchas gracias, Arturo, te agradezco. Me llamo Sergio Tejerina, politólogo. También he hecho mi posgrado, mi maestría en marketing y actualmente me encuentro realizando otro posgrado en ciencia de datos, justamente para poder cerrar, creo yo, el círculo de poder aportar al país con la ciencia de datos que está en auge. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Perfecto, muchas gracias. Bien, el episodio que vamos a tener hoy, vamos a hablar un poco sobre las encuestas, justamente, la intención de buscar las tendencias a la población y la gobernabilidad, ¿no? De esta manera me gustaría un poco, Sergio, que nos puedas comentar un poco de las encuestas, más o menos, porque mira, yo te digo, muchas personas en la calle especulan, siempre existe la especulación, ¿no es cierto? Pero no confían en estas encuestas, tanto que lanzan por medios de comunicación de la televisión, redes digitales, del internet y demás, porque son amañadas. La gente estas encuestas tienen una mala fama por esto, ¿no es cierto? Muchos dicen, bueno, en las encuestas se puede ver, por ejemplo, en Unitel, Samuel Doria Medina está primero, segundo lugar Batuto Quiroga, ¿no es cierto? Pero muchas veces luego nos muestran otras encuestas que están al revés, otros dicen que no es cierto, que son cosas compradas por el mismo partido de Samuel Doria Medina, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar un poquito sobre estas encuestas? ¿Cómo ves tú el tema de las encuestas? Primero habría que comenzar de que, la estadística es una ciencia, entonces podemos decir que los resultados son lo más cercano a la ciencia, ¿no? Justamente a esa probabilidad de poder acertar en los resultados. Pero el problema es de que tenemos un antecedente, y el antecedente lo hemos visto en 2020. Así es. Creo que ha habido todavía muchos antecedentes más. No sé si te acuerdas cuando hubo el revocatorio de Evo Morales el 2008, si no recuerdo mal, 2009, 2008, si no recuerdo, y superó la expectativa, y llegó a superar por encima del 50%. Entonces, considero de que cuando uno contrata a una empresa para realizar encuestas, siempre hay un interés de por medio. Siempre tenemos que darnos cuenta que existe un interés. Y hacer una encuesta no es nada barato. Entonces, por ende, existen bastantes intereses, como te digo. Ahora, la gente desconfía justamente por las elecciones del 2020, donde uno pudo observar el desenvolvimiento de estas empresas, ¿no? Captura, CS Mori, que son conocidas internacionalmente, pero nunca, si podemos hablar más desde el tema de datos, en Bolivia el manejo de datos es mucho más sesgado, se puede decir que es oculto, no hay un fácil acceso a la información. Es más, las empresas tratan de cerrar esos datos, no compartirlas. Entonces, estas empresas tratan de crear esa información y poderlas vender. Pero dado el caso de que la televisión necesita transmitir justamente esta información, se van comprando las encuestas a estas empresas para que puedan realizarlas, ¿no? Como hemos podido ver entre Unitel, Red Uno, etcétera, de las más famosas. Pero la pregunta es, ¿son realmente veraces sus resultados? Y uno pudo, cuando salieron la primera encuesta, podría decir la primera ola de encuestas, uno pudo ver de que
encabezaba Doria Medina y seguía Tuto Quiroga. Pero el comportamiento fue la disyuntiva, o lo que la gente se preguntaba era ¿por qué Andrónico no estaba en segundo o primer lugar? Sabiendo de que pese a que había un disgusto con el actual gobierno, que sigue de la misma línea, el bloque popular se había cortado significativamente. ¿No? Ver desde un 50, bajar a un 30, pensábamos que por lo menos iba a llegar al 20, nadie llegaba al 20 y por encima de un 12, si no recuerdo mal. Entonces, considero de que la crisis que estamos viviendo desembocó justamente en ese, ¿cómo te puedo decir? En el disgusto de la gente, ¿ya? Y a lo largo paulatinamente fueron sacando distintas encuestas en la cual fuimos viendo que el bloque popular empezó a bajar cada vez más. Entonces, para mí, lo primero que me hizo ruido es cuánta población fue de la ficha técnica fue consultada y en qué ciudades. Entonces empecé a investigar y pude hacer también el cálculo para poder sacar la muestra. Y son 2.700, 2.500, van manejando por ahí. Sí, estadísticamente son significativos, pero los márgenes de error son 2, en otros 5, entonces te van mareando, la gente tampoco maneja los datos estadísticos, simplemente ve a primer ojo quién está primero, quién está segundo, y por así decirlo, el bloque popular, ¿dónde está? Para saber. Pero eso no ha creado una tendencia para poder decir, mi voto puede ir al primero o al segundo por diferentes motivos. ¿Por qué? Porque vemos que en sus campañas políticas han comenzado muy tarde, por otro lado han sido muy vagas, no han llegado a transmitir, no sabemos cuál es la propuesta de país a futuro. Sabemos al presente, sí, pero a futuro desconocemos. Yo creo que muchos bolivianos se hacen la pregunta, ¿qué va a pasar en noviembre? Así es, en claro. enero. Y es bien, ¿cómo te puedo decir? Es bien profunda porque la gente espera soluciones, pero es más, no van a llegar a las soluciones, yo me adelanto. Y yo pienso que va a ser una crisis mucho más profunda en el Parlamento, en la Asamblea. ¿Tú crees ahí entonces que el nuevo gobierno que llegaría con estas elecciones va a ser un gobierno de transición? Tal vez va a tener que enfrentar 5 años más que gobernar o impulsar ideas, va a tener que reconstruir, digamos así, el país o todo lo que pasó en estos 20 años que estamos llevando a cabo con el gobierno del movimiento del socialismo? Yo creo que sí, yo pienso que sí. Pero un poco me hace el ruido de saber si va a lograr cumplir los 5 años. Todo depende de nosotros como población, de darle el apoyo. Pero en las campañas uno no dice, ven, necesitamos de ti, de tu apoyo, y que sean francos. Decir, vamos a quitar la subvención o estas son las políticas duras, porque nadie se ha atrevido a decir, vamos a reducir no sé, el aparato estatal, vamos a cerrar ciertas fábricas o empresas, pero no sabemos cuánta gente va a estar fuera, quita la subvención, harina, teleférico, porque a veces hablamos del transporte público, pero nadie habla es decir, de gasolina o diésel, pero nadie habla del teleférico, que también está subvencionado, y los bonos, el recorte. Yo pienso que si hubiera habido una sinceridad por parte de los candidatos y que haya ese compromiso con la gente de ser sinceros, yo creo que hubiera habido si hubiera destacado alguno que hubiera roto ese frasco, por así decirlo. Viven en una burbuja, no quieren salir por el miedo justamente a perder electores. Ahí te hago una consulta antes de irnos un poquito más para ese lado. Como analista político y también como ciudadano, ¿cómo ves tú el tema de los candidatos de oposición? ¿Cómo ves tú a Samuel Doria Medina? ¿Cómo estás viendo a Tuto Quiroga, que creo que son los dos más importantes? Luego tenemos igual a Rodrigo Paz, ¿no es cierto? Manfred Reyes Villa.
¿Tú crees que ellos realmente son una verdadera oposición? Porque muchas personas también dicen que no existe renovación, que son los mismos dinosaurios políticos de siempre, que no es una verdadera oposición, más al contrario, no están dejando crecer a los nuevos políticos que quieren darse a conocer a la luz, digamos, y a muchos les han puesto trabas, le han puesto pausas, que no han querido que se inscriban. Entonces, ¿cómo ves el tema de los candidatos? Ahí son dos preguntas las que te hago. La hiciste, me encanta la pregunta. Mira, considero de que tiene que haber una renovación. Antes del movimiento al socialismo le decían los pitufos y los dinosaurios, se hablaba bastante de ese modismo. Pero uno puede recordar, si uno ve, primero, vamos por los presidentes, son dos, a mí me sorprende que Doria Medina indique que él es economista, es empresario, pero no participa en política teniendo un partido político, habiendo estado metido en la política siendo ministro y habiendo estado bastante tiempo en diferentes partidos. Y Tuto Quiroga tiene pues una alta trayectoria, pero el problema es de que son los mismos que están persiguiendo el queso, por así decirlo, están queriendo ser presidentes, pero bajo qué intereses, ¿no? Yo siempre recalco cómo ha llegado el movimiento al socialismo el 2005 y me acuerdo de que siempre anteriormente se hablaba en los medios de comunicación déficit. Creo que he nacido justamente con la palabra déficit porque uno se alimentaba cuando era niño, escuchaba. Entonces, ha habido un cansancio de la gente, un agotamiento que ha provocado que haya un cambio totalmente de Estado, ¿no? El gobierno, no solamente era el gobierno, ha habido de Estado, ¿no? Con la constitución política. Entonces nos hemos visto en otra Bolivia totalmente diferente, ya no se hablaba del neoliberalismo, entonces la gente actualmente se está hablando nuevamente, entonces un poco eso causa ese rechazo, ese desgano de la gente de ir a votar por un candidato. Y yo te lo digo, uno revisa las listas y puede encontrar el hijo de Luis Vázquez Villamor, primer diputado plurinominal. Ves al hermano de Revilla y las alianzas de los mismos de siempre. Y tú miras la edad, ves a Juan del Granado, gran abogado, ha tenido sus logros como alcalde, etcétera, pero que yo digo 72 años. Así es, ya. Y un poco me pongo a pensar como en el órgano electoral, Jacen Teufel, 80 años, y no digo que no sea una eminencia, la capacidad, todo, pero considero también de dar lugar a gente joven, a que pueda haber una renovación, a que vengan con nuevas ideas, porque somos jóvenes y necesitamos también que la Bolivia, nuestra Bolivia, crezca, que haya ese cambio, que no sigan los mismos. Y considero de que debería ser ser funcionario público, en este caso diputado, senador, una vez en tu vida. No tener reelección. Y es más, hay gente que dice, ya, diputado, pero puedo ser senador. No, que si has tomado la decisión de escoger senaduría o te han dado la oportunidad de que seas senador, no puedas volver a ser más alguno de estos funcionarios. Ahí hay algo interesante. Tú estabas mencionando de cómo llegó al gobierno el movimiento al socialismo, ¿no es cierto? El 2005, 2006. Justamente hablando con un par de amigos y me contaban esta situación. Ellos decían, y quiero saber si tú también tal vez manejas ese concepto. Me contaban que, claro, nosotros sabemos bien que en la historia de Bolivia hubo épocas donde gobernó la derecha, épocas donde gobernó la izquierda y así, todo un ciclo. Otra época a la derecha y otra a la izquierda, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Estábamos con el Goni, Sánchez de Lozada. La gente se enojó mucho porque Goni quería hacer contratos con el enemigo, que es Chile. Entonces, muchos no han querido eso. Entonces, ahí es donde surge un nuevo partido que tiene el rostro de Evo Morales, que dice que en ese entonces era un rostro que mostraba unidad para el pueblo boliviano, era un rostro de renovación. Hasta muchos lo consideraban como un
una persona nacionalista que iba realmente a encontrar esa unidad en los bolivianos, que dice que así era más o menos el discurso que ellos manejaban a un inicio, ¿no? Entonces, como la gente estaba cansada de la izquierda, la gente estaba cansada de la derecha, es donde surge Evo Morales con este discurso nacionalista que muchos lo veían de esta manera. Entonces, por eso Evo tiene la fama y la popularidad que llega a tener en ese entonces y gana justamente por eso, ¿no? Y ahí es donde se le despinta totalmente el rostro y eso es lo que mencionaban, que pasa de un discurso de campaña nacionalista que busca la unidad del pueblo boliviano y demás a un discurso totalmente ya socialista y hace las cosas totalmente distintas, ¿no? ¿Cómo ves tú ese aspecto haciendo un análisis de esa época, de los inicios del movimiento del socialismo? ¿Cómo ves el inicio que tuvo el MAS, el 2006, por ejemplo? ¿Tú compartes este criterio de que tenía una visión más o menos nacionalista y que de repente se dio la vuelta totalmente y se sacó la máscara y se dio a presenciar como es ahora? Sí, considero que sí, con ciertos matices. Considero de que, bueno, dado el agotamiento de estos partidos en ese tiempo, ya uno ya lo veía viendo a Evo Morales el 2002, ¿no? Cuando salió segundo después de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se pudo ver que empezó a exacerbar los ánimos en el país. Y hubo obviamente el 2003 la ruptura, ¿no? Con la salida de Sánchez de Lozada y ha habido un quiebre, o sea, no digo en la democracia, pero sí en la paz democrática podrías llamarse, porque entró Carlos de Mesa y bueno, ahí todavía no había una estabilidad, por así decirlo, política. Entonces provocó en que los nuevos movimientos sociales, que no se hablaban de movimientos sociales, empiecen a tomar mayor relevancia, mayor fuerza. Claro. El sindicalismo y estos movimientos empiecen, yo ya te puedo decir que sentía de que iban a ser la nueva casta política, los nuevos ricos, los nuevos, y que iba a haber corrupción, pese a que indicaban de que no iba, de que era la lucha por los pueblos, que necesitamos que no haya discriminación, porque también ha habido una Bolivia antes del 2005 que cuando uno agarra los libros, por eso siempre considero que los errores que tenemos actualmente es por no haber agarrado los libros de historia y haber visto el comienzo del 82, el 85, 86 y todo este proceso. Y por otro lado, hubo pienso que no ha sido un populismo, ya, ha sido un populismo que ha estado manejando y ahí creció el ego de Evo Morales. Entonces se creyó que él era el amo y señor de este país y que podía ir manejando por el resto del tiempo. Y yo considero que ese momento fue en el 2008 cuando hubo el referéndum revocatorio, ¿no? Que le dio un poco ese plus. Ahí ya pasando al siguiente tema que justo va de la mano con lo que estamos hablando, es lo de buscar tendencia en la población, lo que me mencionabas, ¿no? Que es lo que hizo el gobierno del MAS, ¿no? Buscó a las masas, buscó un voto, aseguró votos, más bien dicho, y es lo que me gustaría un análisis tuyo al respecto de estos candidatos, ¿no? ¿Cuál es la tendencia o cuál es la intención de buscar tendencia en la población actualmente? ¿Cómo lo están haciendo estos candidatos en su tiempo de campaña? Pienso que actualmente con las encuestas creas tendencia para ver a quién puede ir tu voto, el primero, el segundo. En este caso siempre es para ir para el primero. La pregunta al millón fue, ¿qué pasó con El Deber, con el periódico? Porque se puede decir que la persona que estaba respaldando las encuestas del Deber renunció, dejó de participar en la última encuesta. Entonces la gente esperaba otro resultado. Yo mismo dije, nada raro que cambie y no sea Doria Medina, sino que sea Tuto Quiroga, y justo pasó. Claro. Entonces, el crear las tendencias actualmente, las redes sociales te van creando tendencia, pero no sé hasta qué punto, porque
Yo veo que hay dos bloques. Actualmente la gente ya se está empapando nuevamente de política, pero hay una población que rechaza la política. ¿Qué te quiero decir? No quiere escuchar a los mismos de siempre, no quiere ver a la casta de siempre, porque uno recuerda, volviendo un pequeñito, a la casta de antes del 2020 eran apellidos, nepotismo, los mismos de siempre. Ahora estamos viendo igual, nepotismo y estamos levantando. Toda la corrupción se vio y se está volviendo a ver por parte del movimiento del socialismo actualmente. Y yo digo, ¿cómo dejarán en noviembre y qué cosas llegaremos a ver que han pasado, que han sucedido y cómo nos dejarán a la Bolivia que actualmente estamos viendo? Claro, yo creo que ahí, perdón que te corte, muchas personas tienen ese rechazo, ¿no?, a la política porque han visto en estos años lo que se le denomina la politiquería, ¿no es cierto? Porque una cosa muy distinta es hacer política y otra cosa es hacer politiquería, que es lo que hemos visto en los 20 años y mucho más, ¿no? ¿Cómo crees tú? Ahí me gustaría mucho la perspectiva tuya. ¿Cómo crees que debería ser el político de ahora? ¿Cómo crees que debería ser el político de ahora? Pienso que primeramente tendría que ser profesional. Considero de que actualmente tenemos muchos más medios para poder llegar a ser profesional, a tener el estudio, a tener el acceso a la información. Pero cuando hablo y también las ganas de superación, no ser simplemente un líder sindical, no siempre ser un político o una persona que simplemente paga un monto para poder estar en la papeleta. Pienso que tiene que haber muchas cosas más que realcen. También juventud, tiene que haber género también que puedan participar, que pueda haber un equilibrio, porque uno puede ver en las listas, a veces te dicen varón, mujer o mujer, varón, pero ¿quién es como varón, mujer y renuncia y se queda solamente varón? Entonces uno puede hacer el cálculo de cuántos varones, cuántas mujeres hay y hay una disparidad. Entonces considero de que tiene que haber nosotros actualmente estamos provocando el mismo podcast que estamos acá, estamos creando política, estamos ayudando a varios jóvenes a que puedan sumarse, a que pueda ver y a que la gente también mayor vea en nosotros que hay un cambio totalmente distinto, con otra mirada, con otra visión también, el mismo hecho de estar ya sea conociendo nuestra Bolivia y también conociendo afuera, tener ese vínculo de la globalización también que nos pueda ayudar y siempre consideré de poder ver a nuestros vecinos cómo están manejando, qué problemas tienen, qué cosas de ellos podemos rescatar para hacer una buena política. Actualmente podemos ver en la asamblea de que esta asamblea prácticamente innombrable, pero uno puede ver de que han querido seguir con la mamadera, seguir siendo, y uno dice 5 años no es suficiente, entonces ¿cuántos años te vas a quedar? Yo siempre recuerdo a varios diputados, senadores que han estado bastante tiempo, siempre me voy a acordar de Vázquez Villamor del 82 hasta el 2008, si no me acuerdo mal, continuó entre el Senado y diputado, y ahora elijo, y no voy en contra de ellos, simplemente puede tener la capacidad, pero pienso que también hay personas que necesitan una oportunidad, pero también uno cuando accede a hablar con gente que está metida en la política también crea el rechazo, o piensan que tú estás en contra de sus intereses. Entonces tampoco hay una estructura de partido político, no hay la tendencia o sea, no hay una conformación sólida de un idealismo, de por qué vas a luchar, por quiénes vas a luchar, cómo va a ser. Creo que nosotros estamos recién nuevamente creando y moviendo al órgano electoral para que se pueda haber el cambio del sistema de partidos, porque hemos visto que prácticamente se han vendido las siglas, entonces la gente está cansada y eso no le gusta. Por eso yo veo que el voto rechazo, el voto en blanco, es una respuesta también a eso, que estos actuales candidatos no están cumpliendo con ese rol de poder ganarse a la gente. Así es, eso es cierto. Ahí me gustaría mucho tocar el tema de, ¿tú conoces o has escuchado algo del candidato por ADN, Pavel? Sí. ¿Qué opinas de él? ¿Qué crees que
Bueno, es una persona que está incursionando recién en la política, pero me gustaría tu análisis. ¿Cómo lo ves en el ámbito de la campaña, en el ámbito político? ¿Crees que se desenvolvió bien? Muchos le tildan de un desconocido. Hasta los mismos candidatos a la presidencia le han hecho el bullying de eso, Sí. ¿no? Pero, ¿qué piensas de Pavel, por ejemplo? Porque es un rostro nuevo en la política. Actualmente es un rostro nuevo. Yo pienso que va a ir para las, no sé si las departamentales o para las siguientes, va a ir afianzando. No es fácil entrar en la política, te tienes que abrir espacios. Actualmente podemos ver igual Rodrigo Paz, que igual le ha costado para poder llegar. A veces lo vemos en redes sociales quejarse un poco porque no tiene el sustento económico para poder, porque es complicado. Claro. Pero Pavel ha sido, yo creo, muy valiente para entrar a debatir. No sé si lo han debatido, pero por lo menos compartir las ideas que él piensa, seguir la estructura del ADN Dios, Patria, Hogar, hablar de las Fuerzas Armadas cuando nadie habla actualmente. Así o es como, no sé si mal visto, pero comenzó muy tarde, pienso. Yo considero que si hubiera empezado a entrar más en redes sociales, en la televisión. Pienso que en las redes sociales es un poco más para la gente joven, pero la televisión sigue siendo, como alguna vez escuché a Ricardo Paz, sigue siendo el medio de comunicación más fuerte y consolidado por el momento. No se puede desmerecer, pero necesitaba, considero, Pavel, involucrarse más, además de destacar algo importante. Si él quiere jóvenes, o sea, gente joven, la renovación, rodearse de jóvenes bien preparados, que también puedan salir a la palestra, puedan empezar a debatir, a hablar, defender las ideas, ¿no? lo que tiene. ¿Y qué opinas de su candidato a vicepresidente, Víctor Hugo Núñez del Prado? ¿Has escuchado sobre él? Recién lo estamos conociendo, recién es una persona bastante interesante, pero el tiempo de ahora creo que es como tú dijiste, transición. Quizás pueda ser para de acá unos 4 o 5 años, viendo lo que te dije. No sé si acabará el nuevo gobierno los 5 años. Claro, pero considero de que sí. Tiene que rodearse y tiene que haber una estructura del partido y no la está teniendo. Pienso que en ese caso Rodrigo Paz acertó, por así decirlo, a su vicepresidente, ¿no? Claro, el capitán Lara. Sí, porque ven un rostro totalmente distinto, pero sabemos que es el hijo de Jaime Paz Zamora, pero ven otro rostro y puedo destacar de que la persistencia, o sea, la perseverancia de Rodrigo Paz lo ha posicionado en por lo menos tercero, cuarto. Por lo menos yo creo que va a sacar a algún diputado, senador, no sabemos cómo sí, será, ¿no? yo creo que es. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Sí, ahí pasándonos ya al lado izquierdo, sí. Últimamente hemos visto que se ha fragmentado mucho más el movimiento del socialismo. Primero empezó con los evistas y el ala arcista. Ahora que se están presentando Eduardo del Castillo, por otro lado está Andrónico. Muchos seguidores de Andrónico no están conformes con el candidato a vicepresidente que tienen, que es Mariana Prado. Muchos dicen, no, nos representa las bases, entonces como que ahí también pierden el voto. O sea, el voto de la izquierda también, viendo ese análisis, está un poco dividido. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente está existiendo esa fragmentación del MAS o de los partidos de izquierda actualmente? Esa separación entre Eduardo del Castillo y Andrónico. Sí, existe una separación, se ha disgregado. ¿Por qué? Pienso que han habido intereses de por medio, aparte de las organizaciones sociales, y uno ya pudo ver cuando entró el presidente Arce, ¿no? Entró y hubo el cambio porque
era como que los del ala masista han estado 10, 12 años, no recuerdo, 14 años han estado viviendo del Estado, tuvo que haber cambio del aparato estatal en ciertos sectores, no les ha gustado, se han sentido disconformes, han tenido que nuevamente sus luchas, sus reivindicaciones, que no nos representan. Y eso lo vemos frecuentemente en los sindicatos, en las agrupaciones, o sea, en las organizaciones sociales, que no nos representa, tenemos otro presidente, él es interino, entonces uno no sabe a quién, ni la prensa sabe a quién va a atender porque es complicado. Entonces pienso que la izquierda sí existe una ruptura y existe una triple ruptura porque actualmente está, o sea, Andrónico, el ala de Arce y de Evo, y no sabemos ahora qué vaya a pasar con Evo, con UCS, o si es que aparecerá, no aparecerá, qué moverá, pero yo creo que va a ser un termómetro clave para poder determinar la fuerza de Evo Morales, para también determinar la fuerza del movimiento al socialismo y del bloque popular. Ahí me gusta mucho una frase que tú dijiste y es la visión de país, ¿no? Efectivamente, en estas elecciones, el gobierno, bueno, cualquier candidato que sea elegido va a tener que afrontar a una crisis económica que estamos atravesando, que es una crisis que se viene desde el 2014-2015. Estamos atravesando igual una crisis en el ámbito de la gobernabilidad, una crisis medioambiental, que hay muchos incendios, quema de tierras vírgenes ahí, que es una pena, ¿no es cierto? Pero para ti, ¿cuál sería la visión de país que necesitaríamos actualmente, ¿no? Porque sabemos muy bien que los políticos, muchos de estos, no tienen como tal una visión del país, y los jóvenes lo reconocemos porque se ve a día cómo es esto, ¿no? Un claro ejemplo, a ver, el movimiento del socialismo en nuestra constitución política, yo siempre lo digo, dice, ¿no? Los derechos fundamentales, ¿cuáles son? Acceso al agua potable, tener derecho a energía eléctrica, derecho a la salud, derecho a la educación. Sin embargo, nosotros nos vamos a las zonas rurales, no hay agua. Por 3 días, el cuarto día recién dan 1 hora, se apaga, no hay luz eléctrica. Los niños tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a las unidades educativas donde llegas y la infraestructura es una casita que se está rompiendo donde los asientos son unos troncos de madera, las pizarras se están rompiendo, no hay tizas, no hay postas médicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Creo que esa no es la verdadera referencia de una visión de país. Más al contrario, creo que hemos visto bien que son líderes políticos, líderes entre comillas, que buscan engrandecer ciertos aspectos que ellos quieren, más al contrario, no buscan engrandecer al país o a la nación, ¿no? Entonces, ya en base a ese marco, me gustaría que nos comentes cuál crees que sea o que necesite el país con esa visión de país. ¿Cuál debería ser la visión de país que todos los bolivianos deberíamos tener, ¿no? Y los políticos, más que nada. Bueno, considero que deberíamos construir una Bolivia honesta, primero honesta, y hablo honesta porque evitar la evasión de impuestos, evadir, ser la típica viveza criolla, creo que en la educación está. A veces digo, es una Bolivia hasta cierto punto generacional, está viciada por justamente uno puede ver la economía informal al 80%, pero tampoco hay las políticas que el Estado, las herramientas que te da. Y si habláramos de la parte primeramente económica, considero de que deberíamos focalizarnos más en la agricultura y en la ganadería. Tenemos terrenos grandes para poder cultivar, para poder cosechar, pero también considero de que no solo abocarnos en la exportación, como decían algunos profesores en la universidad, exportar o morir, no podemos solamente dedicarnos a la exportación de minerales, vivir del gas, por toda nuestra vida hemos vivido de ello, ¿no? Poder producir nuestros propios alimentos, porque si caen las exportaciones, el precio de las exportaciones, podemos eso manejarlo en el mercado interno. Por otro lado, considero también de que
en el lado político tiene que haber una concientización. Nosotros somos el foco actual de poder hacer el cambio, pero a través de la política, de una política más a conciencia, de poder también trabajar y poder ver, copiar lo que, como te decía, del extranjero, ciertas políticas que nos convienen, no ser muy estatistas, porque también nos hemos acostumbrado a vivir del Estado, que el Estado nos dé de comer, nos dé el estudio y no buscar también de nuestro propio esfuerzo, ¿no? Los bonos, etcétera. Y creo que... ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de los bonos, por ejemplo, ya que has tocado esos temas? ¿Crees que son buenos? ¿Crees que se deberían mantener? ¿Crees que deberían desaparecer los bonos? Pienso que el bono a la renta vejez o el famoso bono sol en su tiempo sí se tendría que mantener, pero los otros bonos creo que no. Pienso que sí puedes, o sea, con el subsidio sí puedes ayudar a la alimentación del niño, todo, pero también considero de que es un gasto actualmente el tema de los bonos y hay que hacer un análisis para ver dónde se va a hacer el recorte. Porque es fácil estirar la mano y no vivir. Es más, o sea, tenemos universidades públicas que vienen algunos extranjeros a estudiar porque es mucho más económica y siendo bolivianos a veces uno no prefiere estudiar en la pública porque dice son malos, digamos, o porque tienen también grupos, no sé, de choque, etcétera. Uno ya, bueno, eso es otro tema, pero me voy al hecho de poder entrar en la educación. La educación actualmente ya ha roto barreras porque ya uno solamente necesita un celular y puede ir educándose en cocina, puede educarse en programación o en ciertos campos de la administración, marketing, etcétera. Entonces ya tenemos herramientas en la web de cursos gratuitos, ¿no? Creo que ahora el decir no sé, creo que es una falta de respeto a la actualidad. ¿Y qué opinas sobre el bono Juancito Pinto, por ejemplo? Creo que es un tema muy controversial, también muchos lo dicen de esa manera porque dicen que aparte es algo también discriminatorio, ¿no? Porque ahí me comentaban ciertas personas que claro, según nuestra normativa todos somos iguales ante la ley, ¿no es cierto? Entonces los niños, el niño que nace en la zona rural como el niño que nace en la ciudad, todos somos iguales ante la ley. Así es. El niño que está en un colegio privado o el niño que está en el colegio particular son lo mismo. O sea, la juventud y la niñez, todos somos iguales y hay que defenderlas por igual, ¿no? Pero existe este tema de este controversialismo que te digo por el tema del bono Juancito Pinto. ¿Por qué solo se les da a los sectores de los niños de colegios fiscales y no de colegios particulares, por ejemplo? Y podemos poner fiscales entre comillas, porque podemos ver que hay padres de familia que tienen, es decir, ponen a sus hijos a fiscal teniendo un buen ingreso solamente también por, no sé, diversas culturas económicas que tengan, o si no ponen van cambiando, uno va en la mañana al fiscal, otro va al particular, mientras tenga la edad. Hay padres que se lo gastan, siempre hay ese vacío, pero considero de que, dado el punto que tú has dicho de los derechos importantes, los derechos que nos da la Constitución política sobre la educación y el apoyo a la niñez, tendría que ser cualquier niño o niña adolescente que para todos, ¿no? ¿Y cómo ves tú el tema de la educación en Bolivia con la implementación de la ley 070 Avelino Siñani, por ejemplo, en este tiempo de gobierno del movimiento al socialismo? ¿Tú crees que existe una buena educación dentro del país? ¿Tú crees que muchos dicen que no es una verdadera educación, sino que más al contrario tratan de ideologizar, adoctrinar a la juventud con ciertos aspectos? ¿Cómo ves ese sentido? Sí, pienso que uno lee la currícula, la malla. Me tocó trabajar con una editorial justamente de libros de educación y pude evidenciar la comparación del adoctrinamiento de los libros. Es más, uno podía ver los libros, va al colegio, no sé, ama a su familia y
y y ponen todavía a una persona indígena y obviamente dependiendo ya sea del área del altiplano, del llano, etcétera, pero pienso que somos, y es más, o sea, vamos primero desde el punto de gasto económico, ¿no? Para el lado occidente, para el lado oriente, los libros, cuánto te cuesta, pero también desde el lado de ser bolivianos, ¿no? De ser Hugo, de ser Juan, Ana, Lucía, etcétera, donde sean ellos parte de la Bolivia, donde prácticamente exista un rojo, amarillo y verde. Porque cuando entró Evo Morales hizo la polarización. Y yo siempre digo, hay una polarización arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo, el rico, el pobre, o podríamos decir la clase media alta y la gente de, no sé, de escasos recursos, pobre, humilde. Bueno, a veces la palabra humildad no es correcto asociarlo, pero también del lado occidente y oriente. Entonces, ¿a dónde uno va? ¿A dónde se posiciona? Entonces, pienso que tiene que haber una bolivianidad más construida, y en el Bicentenario lo hemos visto. No por los problemas económicos, porque podía estar nuestro país lleno de rojo, amarillo y verde, y no ha sido así. Ha sido muy frío. Eso es cierto, me gustó mucho la frase de la bolivianidad que dices. Y ahí ya va la siguiente pregunta también. Una vez que ingresa en el 2006 el movimiento del socialismo, implementan nuevos símbolos patrios. La huipala, que lo ponen al mismo rango, a la misma altura que nuestra bandera nacional. Y bueno, genera esta división, ¿no es cierto? Porque también, hablemos con total sinceridad, los del Oriente no se sienten reconocidos con la huipala como símbolo nacional. Muchas personas y también del sector rural igual no se sienten identificados con la huipala, por ejemplo. ¿Tú crees que el añadir un nuevo símbolo patrio, como es la huipala, ha creado esta división en el pueblo boliviano, o más al contrario, como dicen el argumento o el criterio de estos políticos, que más al contrario buscaron esa unidad y ese verdadero proceso de cambio que ellos están viendo y planteando, ¿no? Considero de que creó una división, porque los del lado de Oriente no se sienten representados, pese a que después pusieron la bandera del lado, o sea, es decir, del Patujú, si no recuerdo. Patujú. Sí, pusieron, pero es como tuvieras la Bolivia mestiza y las Bolivias indígenas, pero que uno empieza a ver en la bandera, en la huipala del Collasuyo, pero el Collasuyo, ¿qué territorios dentro del Imperio Incaico ha representado, no? Claro. Y es más, o sea, hay gente, dentro de uno puede ver a veces en los desfiles, paradas, que no está ni bien puesta, ni bien colocada la bandera, la huipala del Collasuyo. Entonces, ha creado, en vez de que haya una Bolivia, ha roto prácticamente. No puedo decir que ha ayudado también a que los pueblos campesinos originarios realcen, sí, pero pienso dentro de una bolivianidad. Pienso también que el lado cruceño, la bolivianidad. Pero uno cuando va a Santa Cruz ve un regionalismo. No estoy yo en contra, pero pienso de que por encima de todo tendría que estar la rojo, amarillo y verde. Y a veces siempre lo asocio como a una España, ¿no? Donde uno puede ver en Madrid la bandera de España y al otro lado solo la de Cataluña. Entonces, necesitamos renovar, reforzar el sentimiento patriótico, la conciencia de país, de ser uno solo. Y el tener dos banderas distorsiona. Hasta para el lado internacional distorsiona, porque ¿a quiénes representan? ¿Cómo es? O sea, ¿a qué trata? El mismo hecho cambio de República de Bolivia y Estado plurinacional, no saben a veces cuando te toca ir al extranjero si es lo mismo, no es lo mismo, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, la Constitución ayudó a que podamos... podría decir la parte popular o relegada pueda ser incluida son bolivianos, pero que sea incluida
y de que todos seamos iguales, de que se quite esa discriminación, pero al mismo tiempo la misma ley de discriminación provocó discriminación. Así es cierto. Ahí, mira, hay algo, un dato curioso me gustaría siempre, o bueno, me gustaría contártelo. Adelante. ¿Lo conoces al candidato a la vicepresidencia del MAS, Milán Bernal? ¿Has escuchado de él? Sí. ¿Sabes qué? Un día tuvimos, o sea, lo hemos entrevistado ya. Y cuando se presenta, él dice, yo soy de la nación Aymara. Y yo era de, wow, o sea, este no es boliviano. Yo digo, no, interesante. Sí, yo soy de la nación Aymara, yo soy Aymara. Y yo decía ahí en mi cabeza, no, oye, pero si sacas tu carnet, yo creo que ahí va a decir nacionalidad boliviana, no va a decir nacionalidad Aymara, ¿no? Entonces creo que eso es algo que está confundiendo a muchos y que crea esa división, y más al contrario, se va del concepto de la bolivianidad, ¿no es cierto? Porque ¿cómo puede decir una persona que es de la nación Aymara sabiendo que es boliviano? O sea, yo no juzgo la cultura o las creencias, pero sin embargo, no puedes decir semejante cosa, creo yo, ¿no? Decir que soy de nación Aymara, no, soy de nación boliviana, ¿no? Y hay un dato curioso que lo lanzo porque a mí me gusta mucho el tema de la historia, te cuento. Leyendo un poco de los libros de historia, los aymaras no habían sido de esta región que es Bolivia, ¿no es cierto? Los aymaras vienen de donde se encuentra la región de Chile, que actualmente es el país de Chile. Y de ahí tuvieron que migrar y se vinieron a este lado de los Andes de Bolivia, ¿no? Y ahí es donde se asentaron y es donde aparecieron los aymaras, ¿no? Entonces, cuando uno dice yo soy aymara, bueno, entonces debe ser chileno el tipo, ¿no? Si ves esos datos históricos, ¿no? Pero bueno, ahí ya cambiando un poco el tema, me gustaría que nos comentes un poco qué es bolivianidad para ti. Pienso que es representar, es bien profundo lo que... sí. ¿no? Porque es representar el territorio en el que vivimos, de las montañas, los valles y el llano. Pienso que aparte de eso es llevar en alto a los héroes que han derramado sangre, indígenas que estaban en el virreinato, bueno, en Charcas en este caso, ¿no? A los héroes de la patria, en la lucha de Avaroa, del sentimiento de la necesidad de mar, de tener el acceso al mar, de la lucha de la guerra del Chaco, de la comida, nuestra comida, nuestros bailes folclóricos, es hacer ese conjunto que le da el color, yo le digo el folclore, los que me conocen le digo el folk, pero es el folclore a nuestro país, es la diversidad del color, pero pienso que esa diversidad no ha sido bien llevada, pienso que ha sido muy ideologizada y enfocada de manera más popular, de manera más política, pero a un sector relegado por la Bolivia de antes, ¿no? Como te decía, de los apellidos de antes que manejaban el gobierno, ¿no? De la década del 80 a la década del 2005, digamos, ¿no? Entonces, entró Evo Morales a exacerbar eso, porque no nos olvidemos de que antes, en 1952, Víctor Paz también se agarró de los campesinos para poder cambiar, obviamente, hacer la reforma agraria, ¿no? Que ya sabemos, la reforma nacional, pero dentro de todo, agarrarse de ellos para como gente que pueda votar y que pueda dar poder. Y lo vemos ahora, cuando hay problemas salen ellos y no saben a veces por qué salen, no saben a quién representan, qué representan, dicen no tenemos que comer, etc. Pienso que se ha utilizado a esa gente, ¿no? Y esa gente es tan boliviana como nosotros, como las diferentes partes de Bolivia, y necesitamos fortalecer, más bien, como te decía, se ha dividido y esta característica de nuestra Bolivia la hemos podido ver ahora en los 200 años, que no lo hemos sentido de manera
de un gozo total por parte, siendo bolivianos, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Llegamos al bicentenario, a los 200 años de independencia, donde muchos jóvenes se encuentran protestando al respecto, ¿no? Como bien lo dices, porque no encontramos un país unido, no encontramos una renovación verdadera dentro del país, no encontramos un crecimiento real de la nación. Y muchos jóvenes, te cuento, que se han expresado por las redes sociales con este tema, ¿no? El concepto de bolivianidad que das me gusta mucho y es cierto, más al contrario, la bolivianidad, como tú lo mencionas, es el simple hecho de buscar la unidad entre bolivianos, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer y creo que es algo que hace 20 años atrás, más que encontrarlo, lo empeoraron, lo embarraron, ¿no? Efectivamente, Bolivia, bueno, tratamos de buscar esta bolivianidad desde el inicio de la República, pero yo creo que desde que ingresó el movimiento al socialismo, más que unidad, logró esa división, ese separatismo. Hay una frase muy interesante, de seguro la has escuchado como buen politólogo: divide y vencerás. Creo yo que el movimiento al socialismo lo usó muy bien en sus discursos para lograr situarse donde se encuentra a día de hoy, ¿no es cierto? ¿A qué me voy con todo esto? Que efectivamente nosotros tenemos que buscar esa visión de país, como lo hemos venido analizando, lo hemos visto bien, te hemos escuchado con el análisis que nos has dado. Esa es la verdadera visión de país, ¿no? Uno de los pilares creo que es ese, la bolivianidad, donde nosotros tenemos que luchar por todos los bolivianos, no solo por representar un sector, no solo por representar un departamento, sino que luchar por el territorio nacional y es la identidad, ¿no? Perdón que te corté. Una Adelante. Política de Estado. Así es. Tener las políticas de Estado, porque siempre recordamos que han sido políticas de gobierno, entra, sale y correcto, borrón y cuenta nueva, y ahora yo creo que va a ser borrón y cuenta nueva. Va a ser lo mismo. Por eso yo digo que va a ser un gobierno transitorio, porque también él se las va a vivir crudas, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, también igual algo que no tenemos actualmente, creo yo, y es lo que generó esta división: identidad. La identidad nacional, la identidad boliviana, creo que se ha perdido en estos 20 años, y no solo lo digo yo, muchos personas del extranjero escuchó que han lanzado estos comentarios, ¿no es cierto? Y te hago una pregunta ahí en la identidad. Identidad, pero se construirá, eso me lo hice justo la anterior semana en las fiestas, desfilando. Identidad boliviana. Identidad boliviana la podremos construir bailando en el exterior, digamos, no sé, cerrando alguna calle. Identidad boliviana la podremos construir paralizando, no sé, ciertos días festivos en las ciudades para los desfiles, porque pienso que la pregunta sería: ¿qué has hecho por tu país? ¿O qué estás haciendo por tu país? Ya sea desde niño, de no botar a la basura, de respetar las normas. Yo siempre soy a veces cuestionador del Día del Peatón, porque digo, ok, el Día del Peatón por lo menos debería salir la alcaldía a enseñar las normas del tránsito, pero por lo menos aprender. Los niños son mucho más... papá, no pases en rojo, o sea, no, con el auto no cruces en rojo, son mucho más lógicos. Entonces yo digo, cambiar ese punto, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, no, es totalmente cierto, ¿no? Yo creo que la identidad nacional se la construye desde niño, desde la educación, ¿no? Es por eso que creo yo que lo que hemos venido analizando, ¿no? La educación en Bolivia actualmente considero personalmente que es pésima. Como bien lo hemos dicho, es una educación que te adoctrina más que te enseñe y no fomenta ese civismo, ese patriotismo, esa identidad de nación que uno espera. Y ahí te doy un ejemplo. Mira, hace unos años atrás yo viajé a Paraguay. Y cuando charlo con ciudadanos paraguayos, yo les preguntaba, ¿no? En un evento, en un congreso donde había varios de distintos países, ¿de dónde eres? A un paraguayo. Ah, yo soy paraguayo. Ah, bien. ¿De dónde eres? Soy paraguayo. ¿De dónde eres? Soy paraguayo. O sea, me decían primero que eran paraguayo antes de decirme soy de Asunción o soy de la Triple Frontera o demás de ciudades, ¿no? Del Paraguay. Y eso es lo que a nosotros nos falta, ¿sabes? Porque cuando uno pregunta, ¿de dónde eres? Ah, yo soy de La Paz, Bolivia. Ah, ¿de dónde eres? Yo soy de Santa Cruz, Bolivia, yo soy de Potosí, de Cochabamba.
Pero me gustó mucho eso de la identidad, que pisa fuerte en otros países la identidad. Primero eres de la nación o de la república y luego eres del departamento o de la ciudad donde tú naciste, ¿no es cierto? Entonces yo creo que considero, más bien dicho, que la identidad se construye desde la educación, ¿no? Porque para tener una visión de país buena como la que queremos realmente, tenemos que partir de ahí, de las nuevas generaciones. Sí. Porque actualmente es muy difícil cambiar a las personas que actualmente tienen desde los 45 años para arriba, creo, de las ideas de cómo fueron... Bueno, porque sabemos que la juventud es la verdadera renovación, los años pasan volando, entonces hay que inducir a la gente eso, ¿no? Ese tema de la bolivianidad, creo yo. Y buscar herramientas que puedan fortalecer eso. Por ejemplo, el deporte te ayuda a fortalecer eso. A veces yo escucho, le da rabia a la gente porque cuando la selección boliviana pierde... Claro. Pero hay tanta variedad de deportes que te hacen sentir orgulloso. ¿Y por qué siempre estar bien? O sea, me gusta el fútbol, pero yo digo, ¿por qué? Si a veces podemos no ser buenos en fútbol, podemos ser buenos en racket y no ver a gente boliviana que vaya a luchar por una medalla en otro país. Así es, pero eso es igual falta de... ¿Cómo se dice? La falta de apoyo de parte del Estado, ¿no? Sí. Es lamentable que no existe ese fomento a los deportistas nacionales, ¿no es cierto? Pero es muy interesante todo lo que hemos charlado. Me gustaría ya para ir concluyendo, porque el tiempo ya se nos acaba, hablar un poquito, que nos cuentes un análisis de cómo sería la gobernabilidad de los nuevos representantes del país que van a ingresar en estas elecciones. Uh-huh. Como bien lo hemos planteado hasta ahora, entregarían un país llevado con una crisis económica, convulsiones sociales, crisis medioambiental, crisis política al mismo tiempo también. Uh-huh. No va a ser fácil gobernar y nunca fue fácil gobernar Bolivia porque es un país muy conflictivo. Pero ¿cómo ves tú el escenario social que va a llegar a partir del 17 de agosto en adelante, ¿no? Claro. Primero tendríamos que ver la certidumbre que nos da el órgano electoral y también el padrón electoral, que es bien complicado. Todavía no ha habido una auditoría. Uh-huh. Habría que ver qué va a pasar a partir del 17, los resultados. Mucho nos focalizamos en la parte económica, las soluciones económicas, pero nunca nos focalizamos en la parte política, qué va a pasar después. Y pienso que pueden haber, calculé unos 3-4 escenarios. Uno que, vamos a ir a segunda vuelta y en esa va ya sea Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga versus podría ser Andrónico Rodríguez, si es de izquierda. En ese caso, en la segunda vuelta habría que verlo, eso ya lo podríamos hablar después, ¿no? Los votos cómo serían. Así es. Pero en la asamblea pienso que va a ser como dice mi amiga Sayuri, una olla de grillos. Pienso de que va a ser difícil el poder por diferentes egos, primero del lado de Tuto y de Doria. Y también porque no se han respetado, prácticamente entre ellos como enemigos y se han olvidado. Yo siempre digo, hay que ser cauteloso del bloque izquierdo. ¿Dónde irá a parar? No sabemos qué vaya a pasar en estos días a la elección. ¿Qué podrá pasar? Pero yo pienso que con mayor prudencia. Es más, tenemos colegas, politólogos, abogados que hablan ya van a ir solo los dos primeros, Samuel y Tuto, que está bien, puede ser, pero digo, si votan, este 17 vamos a votar por la asamblea, o sea, por presidentes y también por senadores, diputados, uh-huh. Plurinominales y los senadores. Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Qué pasa si gana Doria Medina en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta gana Tuto? ¿Con qué asamblea va a estar? ¿Cómo van a hacerlo? No sé, los créditos, la aprobación de créditos, cómo va a haber Entonces creo que el diálogo va a tener que deparar mucho tiempo en que se va estableciendo. No creo que sean 90 días que tarde para que pueda darle la solución. Así es muy cierto. Creo que vivimos una incertidumbre y bueno, como dicen los economistas, la especulación es lo peor que puede suceder.
tendríamos que esperar y estar al margen de las noticias y la información que nos llega, ¿no es cierto? Querido Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Muy fructífera la charla. Espero que realmente podamos seguir conversando en una siguiente oportunidad. Y me gustaría que te despidas, por favor, de nuestra audiencia con un mensaje. Así que la cámara es toda tuya. Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Un placer compartir acá. Bueno, que este 17 de agosto seamos responsables, maduros, que busquemos un nuevo país, que seamos responsables y bueno, acudamos a las urnas para emitir el voto por el candidato que deseamos. Muy próximamente haremos la evaluación de los resultados, ¿no? Así que nuevamente gracias y bueno, espero que a la gente igual le haya gustado la conversación. Así es. Muchísimas gracias. De esta manera nosotros damos por concluido este episodio de Presente Bolivia. Nuevamente agradecemos a Café El Parlamento, quien nos brinda el espacio para que nosotros podamos grabar los podcasts e invitamos a toda la audiencia que pase por el Café El Parlamento a degustar de un sándwich, de una bebida, de un juguito, usando el código Presente Bolivia, con el cual van a tener un descuento del 10%. De esta manera nos vemos en una próxima y hasta luego. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escucharnos.